Cuando tú estás hablando de tu hermano, cuando tú estás hablando de tu compañero, cuando tú estás hablando de tu amigo, es tremendamente doloroso. He sido víctima de un gran fraude. Es el dolor de un expresidente rompiendo el silencio a semanas de destaparse la gran estafa protagonizada por su propio hermano. Para muchos, el preferido de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien se valió de su apellido y de su historia para defraudarlo. Se habla de miles y miles de millones de pesos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Gracias por recibirnos. No, gracias a usted. ¿Cómo describirías lo que le hizo tu tío al expresidente Eduardo Frei? Yo creo que fue una traición, dado que mi papá es una persona seria, responsable, austera, nunca pidió un crédito en un banco y él realmente confiaba 100% en su hermano. Él, este tema lo veía solo con él. ¿Francisco nunca les ha dado una explicación? No, ninguna. En la oficina de sus abogados nos recibe Magdalena, una de las hijas del matrimonio Frei Larraechea. Ella es hoy la gerenta general de Inversiones Saturno, sociedad creada para administrar los bienes de sus padres, la misma que Francisco Javier, el menor de los 7 hermanos, utilizó para estafar al exmandatario. Él ocupó por casi 30 años el cargo que ahora tiene a Magdalena, enfrentando un mar de irregularidades financieras. ¿Qué se siente hablar hoy, ya a casi 3 años de iniciada esta investigación, de lo que sucedió con tu tío y lo que le hizo a tu papá? Mira, todavía sigue siendo muy doloroso y a la vez complejo, porque pese a, como tú dices, ha pasado 3 años, estuvimos la pandemia de por medio, por lo tanto la causa penal no ha avanzado con la rapidez con la que nosotros hubiésemos querido. Por primera vez da una entrevista en profundidad del tema. El clan Frei se abre a contar una historia que pocos conocen por dentro. Como él, en el fondo, ha mancillado tanto el nombre de él como el apellido Frei, diría yo. Mi abuelo, una persona muy austera que siempre trabajó por Chile, también así lo fue mi papá, y él hoy día se ha visto tremendamente expuesto. O sea, nosotros hoy día enfrentamos a diario querellas, embargos, demandas. ¿Me puedes identificar en esta fotografía a tu papá y a don Francisco? ¿Te pongo así? Sí. Este es mi papá y me parece que Francisco está aquí. De niños y en su juventud, Eduardo y Francisco eran los hermanos más cercanos, criados en la casa museo de su padre, el expresidente Eduardo Frei Montalva. Un duro golpe para una de las familias más importantes de la política chilena y que hoy se remece nuevamente. El próximo 1 de julio se formalizarán cargos en contra de Nicolás Frei, sobrino del ex jefe de Estado, hijo de Francisco, quien hoy se encuentra bajo arresto domiciliario. Él también estaría involucrado. Y en su declaración, él dice que nunca fue un directorio, que nunca había un poder, y sale firmando en los directorios. O sea, eso de partida ya es una irregularidad mayor. Pero además, ¿No te parece que él no haya sabido de esta situación? O sea, es imposible porque incluso en la declaración que le da el fiscal, su excusa es que yo hacía lo que mi papá me decía. Es que mi papá me dijo, pero eso con suerte para un niño de 5 años, no para un ingeniero comercial de más de 40 años, que además llevaba un estilo de vida bien ostentoso, tenía una excelente casa, mucho mejor que la mía por lo menos, autos del último año, viajes todas las vacaciones, y él es imposible que haya mantenido ese estilo de vida con lo que ganaba la empresa de su papá, que estaba absolutamente en la quiebra. Una vida de lujos, viajes, autos, dinero, dice Magdalena. Este es el exclusivo condominio donde vive Nicolás Frei y su familia en Lo Barnechea. Pronto ahondaremos en su acusación. Primero, es necesario entender cómo Francisco logró urdir semejante plan defraudatorio, causando un perjuicio patrimonial difícil de reparar. Si uno tomara todos los bienes que este señor sacó, más las deudas que le hizo contraer, hoy día la sociedad tiene un patrimonio negativo. O sea, eso en primer término. Y el monto exacto no es menos, creo yo, de 5.000 millones de pesos. A lo que yo me he dedicado hoy día es a defender la sociedad
porque aquí había una red de operación para estafarlo y robarle. O sea, esto no fue algo de una vez. Esta estafa y robo parte justamente cuando él asume la presidencia de la República. Gerente general y director de Saturno desde principios de los 90, Francisco Frey es hoy acusado de haber traspasado dineros desde esta sociedad para beneficio personal y de sus empresas, especialmente Almadena, dedicada al bodegaje. Oficinas que fueron allanadas por orden de la Fiscalía al inicio de la investigación, que macizo a través del patrimonio de su hermano. Pedir créditos, suscribir pagarés, préstamos, hipotecas, la lista es amplia. Vendió bienes raíces con el consentimiento de don Eduardo Frey, sabiendo, pero se quedaba con el dinero. O sea, el dinero pasaba por la caja social y salía en cosas de minutos a las cuentas personales de don Francisco Frey. Su responsabilidad era solo pagar las contribuciones. En ningún caso pedir créditos. Para nada. Saturno no tiene giro de negocio, ¿ya? Por lo tanto, él lo que hacía es que una vez al año lo iba a ver, le entregaba un balance falso que ya está comprobado, está en la carpeta judicial, se lo entregaba en papel, nunca le mandó un mail, fue bastante hábil en ese sentido, en que él le mostraba que la sociedad estaba como desde el día 1. Hay deudas millonarias con diversos bancos. Francisco suscribió también letras de cambio endeudando a Saturno con empresas de factoring y prestamistas. La forma: falsificó la firma y suplantó la huella dactilar de Eduardo Frey. Así lo revela esta pericia caligráfica que es parte de la investigación. Había un grado de credibilidad notable a ese respecto, se abrían todas las puertas, de hecho se les mandaban a su oficina a firmar los pagarés. La sociedad que represento es una entidad que fue defraudada en alrededor de 500 millones de pesos. Esto fue como en escalada, ¿ya? Ellos primero robaron la caja, ¿ya? Después empezaron a pedir ciertos créditos que los iban pagando, porque esto era una bicicleta, por eso nunca se destapó. Debo declarar que todo lo que se señala lo hice abusando de la confianza y nombre de mi hermano Eduardo Frey Ruiz Tagle, sin su consentimiento ni su autorización. Él pedía un crédito, con eso pagaba otro y tenía esta bicicleta hasta que... Utilizando a Inversiones Saturno. Exactamente, hasta que esta situación, los bancos y las instituciones financieras se pusieron más sospechosas y le empezaron a pedir que no solo le bastaba el poder que él tenía de Saturno, sino que empezaron a pedir que apareciera el aval de mi papá en forma personal. ¿Y qué hizo ahí? Empezó a falsificarle la firma y la huella digital. Siempre me decía: confianza, hermano. Yo soy la mejor persona que te puede cuidar tus intereses y jamás te voy a fallar. Mira, para él fue devastador, porque es algo que realmente jamás se soñó venir. O sea, para él era su hermano, él fue criado por mi abuelo, una persona del mismo, con la ética, la austeridad. Esto realmente lo tomó totalmente de sorpresa, fue un dolor tremendo. A tanto llegaban las maniobras fraudulentas que Francisco proporcionaba incluso a empresas de factoring datos confidenciales del exmandatario, ofreciéndolo como aval para conseguir créditos. Tenía un brochure hecho con información confidencial de mi papá, su dirección, fecha de nacimiento e incluso, aquí tú ves, tiene hasta su declaración de impuesto a la renta. Ocupó todos los fraudes posibles, por decirlo de alguna manera. Realmente todas las instituciones bancarias, no bancarias, o sea, hemos visto todo tipo de delitos. Él engañaba no solo a su hermano, sino que también al mercado. Y en algunos casos también yo creo que las instituciones financieras fueron excesivamente poco acuciosas a la hora de aprobar todas estas operaciones. La cronología de esta investigación se inicia en agosto de 2019, cuando Francisco se autodenuncia, aceptando haber realizado operaciones ilícitas. Y cuando nosotros tuvimos los primeros indicios, él se resistió fuertemente a que nosotros nos involucráramos, tanto así que cuando yo ya me doy cuenta que hay muchas situaciones irregulares, le digo, te vamos a quitar la representación legal de la sociedad, y él me dice, pero ¿cómo si esto es una falta de confianza? Me lo dijo a mí en mi cara. Estaba acorralado por las deudas, pero no siempre fue así. Hoy se desclasifican insólitos detalles de su modus operandi, siempre acompañado de su hijo Nicolás. Entonces cuentan los empleados, ¿no? En la carpeta van a declarar y explican, no, mire, nosotros entramos a una sala, a un salón, y estaba don Francisco con don Nicolás sentado y otras personas más, con unas bolsas negras de basura llenas de billetes.
y habían arrendado una máquina para contar dinero, que después ellos, o sea, Nicolás con Francisco Frey, los mandaron a depositar a distintos bancos, de ellos, de la señora, etcétera, de puros familiares del núcleo más cercano, el mismo dinero. En este edificio de la comuna de Las Condes, Francisco Frey se encuentra cumpliendo su arresto domiciliario. Intentamos conversar con él o con alguien de su familia, pero no accedieron a una entrevista. Muy doloroso estar aquí en estas declaraciones. A mi padre sin duda lo asesinaron. Esta fue una de sus últimas apariciones públicas por el crimen de su padre. En mayo del año pasado, Francisco fue formalizado por 7 delitos económicos. Su reclusión domiciliaria ha sido total. Solo sale para visitas médicas autorizadas por un tribunal, como lo muestra este documento. Entre otras dolencias, sufriría de depresión. Tanto como él como Nicolás nunca colaboraron. En el fondo, nosotros tuvimos que empezar todo un largo camino yendo institución financiera por institución financiera y con las demandas que nos llegaban, haciéndonos un panorama de la tremenda deuda y situación en la que nos dejó. Todo se dio tras su autodenuncia. La familia entregó a la Fiscalía Centro Norte a cargo de la investigación el resultado de una auditoría contable que la misma Magdalena debió encargar para conocer el verdadero estado del patrimonio de su padre, quien interpuso una querella en contra de su hermano. ¿Y el estilo de vida de Francisco? Muy similar, él también viaje, o sea, ellos en una vacación en Chile, digamos, o sea, ellos claramente no vivían al estilo de vida que les correspondía con sus ingresos. Y para eso, ¿qué hicieron? Utilizaron la empresa de mi papá. Y quién sabe qué más hicieron con la plata, porque es mucha la plata que pidieron. Yo soy periodista de Chilevisión Noticias, queremos ver si podemos hablar con Nicolás Frey. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Dijo que no? Ah, la señora de Nicolás. Sí, ya. la señora de... Hola, bien. Gracias tú. Bien, gracias por la entrevista. No hay ningún problema. Intentamos hablar con Nicolás Frey y su familia, pero solo accedieron a una entrevista a través de su abogado. El próximo 1 de julio, el hijo de Francisco, sobrino de Eduardo Frey, será formalizado por uso malicioso de instrumento público y estafa. Su nombre y firma aparecen en importantes documentos que permitieron, entre otras cosas, que Francisco hipotecara 2 millonarios terrenos en Lo Barnechea, uno de los activos más preciados del ex jefe de Estado. Hicieron una junta falsa, funcionaron con poderes que nunca existieron y en las cuales participó Nicolás lo firmó, ¿ya? Para avalar una deuda personal de su papá por más de 800 millones de pesos. Yo siento que hay como una red de apoyo en esto, porque en este caso la deuda es con Tanner, Servicios Financieros. Yo no conozco a nadie en Chile que le den un crédito personal de consumo por 800 millones, ¿ya? Y después ellos lo amplían a un crédito ilimitado. Y muchas veces le pedían ser parte a Nicolás, pero en ningún caso hubo una intervención directa en la administración de Saturno. Claramente dice, comparece don Nicolás Frey, entonces llama la atención que si él tuvo una participación menor, entonces ¿cómo se explica que él haya estado en esta junta de accionistas representando a Marta Larraechea y ahí está su firma? Sí, por supuesto. Efectivamente, esa firma debería ser la de Nicolás Frey, que él participó activamente en el directorio, pero evidentemente siempre con la representación de doña Marta y don Eduardo respectivamente, y así fue. Perdón, pero ellos niegan haber entregado poder alguno. Eso va a ser materia de la investigación. ¿Dónde está ese dinero? La cuestionada junta tiene fecha de octubre de 2017. Según Magdalena, nunca se realizó. El abogado de Nicolás asegura que todo se hizo a su espalda y niega rotundamente cualquier delito. Nicolás Frey era la mano derecha de su padre, fue gerente comercial de su empresa Almadena. Su padre no solamente defraudó a su hermano, sino que también a su propio hijo, y no solamente en este asunto, sino también que él provocó deudas millonarias en contra de su hijo que hoy día todavía están siendo pagadas por él. Siendo la mano derecha de su padre, ¿cómo se explica que él no haya tenido conocimiento alguno, como dice usted, de los delitos que estaba cometiendo Francisco? Justamente esa es la razón que se explica por sí sola. Nicolás confiaba 100% en su padre, a ojos cerrados. O sea, ¿él no sabía nada? ¿Eso es lo que él dice? ¿Él nunca se dio absolutamente cuenta de nada? Absolutamente nada. En el caso de Nicolás ahora se da de víctima,
¿ya? Él dice, yo estuve engañado y todos sabemos que es mentira. O sea, lo dicen los empleados, lo dicen las declaraciones, lo dicen los factoring, que él participó en todo. O sea, él de que lo sabía, lo sabía. El origen del conflicto estaría en otras 2 juntas de accionistas de 2015. Aquí, las irregularidades dicen relación con la supuesta participación de los otros 2 directores de Saturno, Alberto Codú y Álvaro Santa Cruz. También la presencia de un notario, Mario Antonio Bastías Segura, quien será formalizado junto a Nicolás por falsificación de instrumento público. Don Mario Bastías Segura. Se está bañando, si gusta lo espera un rato. ¿Ya? Que está enfermito. Eso le dijo don Mario. Sí. No va a bajar entonces. No la puede recibir por ahora, dijo. Esa junta nunca existió. La ¿Y qué inventó declaró? Francisco Frey. Este señor fue a declarar al notario. Y dijo, no, yo fui ya en el centro y me encontré con estas personas que estaban todas sentadas. Eso no es cierto. En el caso del señor Santa Cruz, padecía desde 2007 un cáncer, porque estaba postrado con enfermera en la casa. Las diligencias en el caso esclarecerán cuál fue la real participación de Nicolás Frey, ingeniero comercial al igual que su padre. A fines del año pasado fue declarada su quiebra, que se suma a la liquidación de sus padres. La justicia tiene en la mira también a otros 7 notarios, quienes habrían autorizado documentos con dudosas firmas del exgobernante. Sobre ellos ya pesa una querella. Para encontrarse después de 20 años con que no hay nada, con que se debe todo, dinero que no era para don Eduardo Frey, era para su posteridad, para sus señores, para sus hijas, si le pasaba algo, a una edad en que es muy difícil poder rehacerlo. Entonces imagínense, o sea, puede sentir una persona así de frustrada, y además, cuando todo eso ocurrió, merced a la traición de su hermano. Futuro incierto para el patrimonio de los Frey Larraechea. Hoy lidian día a día con amenazas de remate y demandas civiles. Eso además de un profundo quiebre familiar. Más de chicos vacacionábamos juntos, íbamos a los mismos lugares, celebrábamos cumpleaños, o sea, primos han estado en mi casa, teníamos una relación. Francisco tenía una relación estrecha con mi papá. Y por eso es tan dura la traición, por un lado, desde la parte de tu hermano, algo que tú jamás pensarías ¿quién pensaría que un hermano le hace algo así? En marzo de este año, la defensa de Francisco intentó revertir la medida cautelar de arresto domiciliario total, pero la propia Corte de Apelaciones confirmó la medida. Una pena de cárcel está latente en medio de un fraude de al menos 5.000 millones de pesos. Investigación que está lejos de terminar y que ya suma 2 imputados del clan Frey. No se descartan más involucrados. Asuman la responsabilidad de las personas que las tuvieron, tanto ellos en este caso, Francisco, como Nicolás, como las instituciones financieras que actuaron claramente bastante irregularmente. ¿Crees que tu papá va a estar dispuesto a perdonarlo? Yo creo que no lo sé, es difícil. Yo creo que él de a poco está curando sus heridas, pero creo que reconciliación no hay ninguna. ¿Y en el caso tuyo, crees que va a ser capaz de perdonarlos? Yo creo que para que haya perdón, primero tiene que haber arrepentimiento, ¿ya? Y lo que yo he visto en estos 3 años es 0 arrepentimiento, 0 colaboración.